Estados Unidos ha sufrido durante los últimos años, en este periodo post-COVID, una situación inflacionaria, repunte en la demanda, digamos, un exceso de gastos como consecuencia de el gasto público, etcétera, que aumentó digamos, los precios y que llegaron a niveles bastante altos, como 7%, etcétera. Como a raíz de eso, pues Estados Unidos reaccionó a través de su Reserva Federal, aumentando las tasas de intereses. Algunos consideran que reaccionó de forma demasiado tardía y que fue lo que provocó en alguna medida que la inflación llegase a los niveles que llegó. Por un lado. Por otro lado, como ustedes recordarán, estamos igual que en Panamá, Estados Unidos está en proceso preelectoral y el debate ahora se ha centrado en lo siguiente. La inflación efectivamente ha empezado. 8:03 de la mañana en la soleada ciudad de Panamá. Soy Guillermo Ruiz, en compañía de Diego Hurtado, quien se encuentra en este momento como productor y editor digital de La Mañana Ancon. Y ya estamos iniciando Mirador Económico con el economista Horacio Estriví, como todos los viernes a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, estimado Guillermo. ¿Cómo estás? Saludos a la cabina igualmente y a Javier. Escuchándote, que se te escucha perfecto, como si estuvieras aquí al lado. Efectivamente. Y la colaboración siempre en este espacio, como con nuestro buen amigo Javier Castillo. Ingeniero Javier Castillo, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Tú sabes que los viernes, yo siempre digo que los viernes son buenos días, ¿no? Ese tema de que el cuerpo lo sabe y yo no lo percibo tanto, pero siempre he pensado que el viernes psicológicamente te pone de humor como para relajarte, divertirte, ver películas, tú sabes, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Sí. Bueno, eso de que la gente, el cuerpo lo sabe, eso es una frase desafortunada. El cuerpo siempre sabe las cosas. El cuerpo lo sabe todo. También. Bueno, vamos a comenzar con... Sí, digo, no es tu propiedad, es una frase muy común de esas que uno se encuentra por ahí, ¿no? Pero bueno, es como las barbas en remojo. Que pon las barbas en remojo. Bueno, son las no bardas, son bardas de tu en vecino. remojo, Guillermo. Son la barda de tu vecino. lo único que yo, La barda, la lo valla. único que puedo afirmar es que lo único que puedo afirmar es que hoy es viernes y la economía lo sabe. Exactamente. Sí, eso sí lo sabe Y todo el por tiempo. eso vamos a hablar con Horacio sobre economía. ¿Qué tenemos hoy, Horacio? Como siempre, abordar dos temas o dos planos, si se quiere, uno de carácter internacional y luego pasar a lo nacional. En la materia internacional, queremos hacer referencia a dos aspectos que son noticiosos y de gran actualidad y de gran influencia también, como lo son el desenvolvimiento de la crisis militar y política que se vive en Medio Oriente y hablar sobre el dilema que enfrenta la Reserva Federal con respecto a la posibilidad de aumentar o no, corrijo, reducir o no tasas de interés en Estados Unidos. En el plano nacional queremos abordar un tema de mucha relevancia para el país, como lo es el debate con respecto a temas económicos por parte de los diversos candidatos a la República, que de paso no son nada más económicos, sino también son de otra naturaleza. Pero ahí es donde queremos desarrollar un poquito algunos conceptos y algunas, digamos, salvedades con respecto a lo que hasta ahora pareciera ser, digamos, el contenido de ese debate, ¿no? Sí, a mí me parece que yo sigo insistiendo, Horacio, cuando yo veo las tablas de debate o cómo se llevan adelante los debates en el pasado, el componente económico es demasiado liviano, demasiado etéreo, en mi opinión. No sé si probablemente ustedes estén en desacuerdo, pero me parece que, por ejemplo, estos días estaba viendo a la gente, a unos periodistas interrogar a Milei en Argentina y se me salía, o sea, quedaba extasiado viendo el nivel de profundidad económica. Aquí en Panamá no se da. Efectivamente, creo que eso es parte de lo que habría que discutir como uno de de las limitantes de nuestros debates en Panamá, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos ha sufrido durante los últimos años, en este periodo post-COVID, una situación inflacionaria, repunte en la demanda, digamos, un exceso de gastos como consecuencia de el gasto público, etcétera, que aumentó digamos, los precios y que llegaron a niveles bastante altos, como 7%, etcétera.
A raíz de eso, pues Estados Unidos reaccionó a través de su Reserva Federal, aumentando las tasas de intereses. Algunos consideran que reaccionó de forma demasiado tardía y que fue lo que provocó en alguna medida que la inflación llegase a los niveles que llegó. Por un lado. Por otro lado, como ustedes recordarán, estamos igual que en Panamá, Estados Unidos está en proceso preelectoral y el debate ahora se ha centrado en lo siguiente. La inflación efectivamente ha empezado a disminuir en Estados Unidos, en gran medida como consecuencia de un alza en las tasas de interés que de paso subieron en forma bastante acelerada, si se quiere, comparativamente a otros procesos similares en Estados Unidos, y llegó a los niveles históricos de 5,5%, lo que se llama el Federal Fund Rate. Bien, la discusión ahora se centra en si una vez ya se ha bajado la inflación, es conveniente y oportuno empezar a bajar las tasas de interés, sobre todo considerando que no solamente ha bajado la inflación, sino que hay un cierto nivel de estancamiento, si se quiere, en algunos sectores importantes de la economía norteamericana, como lo son, por ejemplo, el sector inmobiliario, en donde digamos, las ventas, tanto de oficinas como residencias, han caído de forma considerable, en parte como consecuencia probablemente de estas tasas de interés muy altas. Entonces, se discute ahora la posibilidad de que esas tasas empiecen a bajar. Sin embargo, el tema se ha convertido en algo político, por cuanto que pareciera que quienes más propugnan por esta baja son los senadores demócratas, en tanto que los republicanos se están oponiendo porque temen que sea una medida que lo que realmente busca en el fondo es mejorar la imagen y las expectativas de las aspiraciones de Biden, el presidente de Estados Unidos, en cuanto a su reelección. Entonces la discusión ahora se centra en si es conveniente o no y si es oportuno o no empezar a bajar las tasas de interés. Esa es la discusión que hay en Estados Unidos. Tú sabes que ahí me quedan claras dos cosas, ¿no? Lo primero es que el éxito actual no te garantiza el éxito futuro. Tú tienes que pensar qué es lo próximo, ¿verdad? Porque ellos tomaron las medidas aparentemente correctas para reducir la inflación, pero ya tienen que ir pensando qué es lo que viene, porque si te pasas puede provocar una recesión económica, ¿no? Es correcto, es correcto. Tu análisis es absolutamente válido y describe el dilema que efectivamente enfrenta Estados Unidos y más en particular la Reserva Federal. Por cuanto que por un lado es bajar las tasas de interés de manera prematura puede volver a disparar, a activar los gatillos de la inflación, en tanto que mantenerlas excesivamente altas puede empezar a generar desempleo. Entonces ese es un poco el dilema que continuamente enfrenta la Reserva Federal, pero que indudablemente ahora se exacerba, ¿no? Se hace más sensible, más crítica, se hace más sensible digamos, ese criterio o ese dilema. Sí, Bueno, por el lado del ujú. conflicto de Medio Oriente, la bola pica y se extiende. Eh, los oyentes seguramente estarán conscientes de que recientemente se atacó una base de Estados Unidos que se llama Tower 22, Torre 22, que está ubicada esencialmente entre el límite fronterizo entre Jordania y Siria, países que son adyacentes a Israel. Y el ataque se presume fue promovido por Irán. Y recordarán ustedes que esto también se suma ya a otra situación que hay en cuanto al grupo de los juris que operan en el área y que básicamente estaban disrumpiendo el tráfico marítimo en el canal, en las cercanías del canal de Suez, y que eso provocó naturalmente la reacción de Estados Unidos que atacó bombardeó algunas bases de estos grupos. ¿A qué voy? Ahora se ha planteado una retaliación por parte de Estados Unidos en cuanto a atacar bases de, respaldadas por Irán que están ubicadas en Siria e Irak. Como pueden ver, todavía no hay un enfrentamiento entre estados directamente, ¿no? Pero cada vez hay mayor focos de conflicto que se han extendido, inicialmente de la situación que surge en Gaza entre Israel y Palestina y ahora se extiende a distintos puntos, que incluye Yemen, que incluye Jordán, que incluye Siria, incluye Irak, por lo menos no los estados, pero sí las ubicaciones, los puntos geográficos, ¿no? Y esa es la situación que evidentemente se traduce en una situación de escalamiento y de riesgos y con los consiguientes efectos que eso pueda tener a nivel de la economía global. Eh, esta ha sido una medida, si se quiere, también política y también responde en alguna medida a la situación electoral, por cuanto que Biden ha tenido que buscar un punto de equilibrio entre
entre quedarse de brazos cruzados frente al ataque, del cual fue objeto que resultó en la muerte de 3 soldados americanos y 34 heridos, y quedarse de brazos cruzados y atacar directamente a Irán. Biden ha escogido un poco el camino intermedio y en efecto el anuncio que se ha hecho es que van a tomar una represalia contra, eh, contra Irán, pero de manera indirecta, ¿no? Esta es la situación que hay en Medio Oriente. Caramba, Horacio, nada de lo que dijiste no causa un terror frío, ¿ah? Todo, todas y cada una de tus palabras son como para llorar un poco, ¿no? Bueno, Estamos... ¿Mm? sí, y a eso agrégale, no perdamos de vista los otros contextos que hemos venido analizando en este programa por varios meses, que incluyen la situación de guerra en Ucrania, que tiende a extenderse y se complica en virtud de la expectativa de que Trump le podría sacar la tabla a Ucrania, y además de las rivalidades que existen entre China y Estados Unidos y el conflicto, la situación tensa que hay en en Asia en cuanto a las aspiraciones expansionistas de China sobre diversos territorios y áreas, ¿no? Del Pacífico Sur. Entonces sí, definitivamente que si lo ves en ese contexto, lo menos que podemos decir es que hay una situación geopolítica altamente dinámica e impredecible. Este, una pregunta, siendo el área un polvorín, podríamos estar viendo impactos a nivel de precios y de supply, de llegada de insumos a los demás países, ¿no? Porque por ahí pasa muchísimo producto, ¿verdad? Indudablemente que sí, Javier, habría que hacer la salvedad de que hasta este momento ese foco de conflictos al que te acabas de referir en Medio Oriente y el conflicto que hay que involucra a Israel, a Estados Unidos y a otros países del área, hasta ahora no tenía una repercusión directa, por ejemplo, en materia de precio del crudo a nivel mundial, pero sí ha tenido repercusiones en cuanto al flujo de comercio hacia Europa, por ejemplo, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, más allá de que exista o no estabilidad en el mercado, en los mercados y en la economía global, en cualquier momento puede efectivamente haber una afectación directa. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya está rebajando su previsión de crecimiento global, en parte como consecuencia de estos elementos de incertidumbre y de potencial riesgo disruptivo en cuanto al comercio global. Caramba, no suena bien, no suena bien, ¿no? Sin lugar a dudas. Efectivamente. Bueno, de ahí pasar al tema de Panamá, en los minutos que nos restan. Y esencialmente quiero hacer referencia a los debates y a la discusión de temas económicos que empiezan a surgir, que me parecen muy positivos. Sin embargo, creo que hay una gran expectativa por parte de la población panameña, que va a distinguir este debate y las propuestas de otros años electorales. Y es que la sensación que hay, y ustedes me corregirán si esa es una percepción mía o no, es que la gente siente que ahora sí hay problemas que son acuciantes y que la situación de Panamá, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del país en general, es mucho más delicada. Probablemente esto como consecuencia digamos, de la experiencia que ha vivido el país en cuanto a varias crisis que han tenido lugar recientemente, que incluyen el COVID y que luego también abarcan las situaciones de cierre que surgieron en julio del 2022, aunado, por supuesto, a la última situación que surgió en Panamá eh, en el 23, en octubre, que provocó el cierre de calles y el conflicto relacionado a la minería. Esto ha provocado una expectativa mucho más alta de la población en cuanto a las propuestas que se plantearían por parte de los candidatos. Y aquí quiero yo hacer ciertas observaciones, ¿no? Eh, los problemas más acuciantes, los que empiezan a salir a la palestra como elementos primordiales de discusión, incluyen, entre otros, el tema del suministro de agua, el tema tanto para el consumo humano como para el consumo por parte del canal. En segundo lugar está el tema de la necesidad de reformar el sistema de invalidez, vejez y muerte, es decir, el tema de las pensiones públicas que maneja la Caja del Seguro Social, y también incluye la situación post-mina, post-mina, para señalar algunos. Estos temas pareciera que están acaparando, ¿no?, la opinión pública y el debate. Y todos representan problemas muy serios, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que todos exigen la capacidad del país de ponerse de acuerdo, ¿no? Y ahí es donde viene un poco mi observación. Digamos, el abordaje técnico, si se quiere, para mí es muy claro,
pero a la misma vez conlleva grandes complejidades, por cuanto que requieren tiempo y esfuerzo y, como ya lo dije, requieren consenso. Vamos al tema del agua, por tomar un caso, para que el oyente pueda hacer un contraste entre quizás lo que podríamos llamar la simpleza o la sencillez de las propuestas que se hacen y de la complejidad de las soluciones. El agua en Panamá ha estado manejado esencialmente por el IDAN en los últimos años. IDAN es una empresa pública. Parte de la problemática en suministro de agua tiene que ver con el hecho de que hay grandes fugas en materia de agua, fugas técnicas, como se llaman. También hay una situación seria en cuanto a la facturación. Hay también una necesidad acuciante en cuanto al desarrollo de nuevas inversiones para desarrollar nueva capacidad de producción y almacenamiento. Ahora bien, ¿dónde radica para mí el problema? El problema no está en meter más dinero, ¿no? El problema no está ni siquiera en mejorar la planificación, que es algo a lo cual me quiero referir en un momento. Por sí misma, tú puedes mejorar la planificación, pero eso no es garantía de que esa planificación se cumple. Hay que buscar cuáles son los elementos subyacentes que impiden que realmente haya una planificación efectiva, ¿no? A lo que voy es que el gran problema estriba en el modelo de gestión, ¿no? Un modelo que básicamente ha sido limitado por un concepto cultural que es no a la privatización del IDAN. Lo que se interpreta inmediatamente como que el IDAN debe seguir en las manos del Estado, ¿no? Y ahí surge la primera disyuntiva, por cuanto que en realidad, si me preguntan a mí, muchas de las funciones que efectivamente ejerce el IDAN podrían pasar a manos privadas. Y eso no quiere decir necesariamente que se va a traducir en la exclusión de grandes sectores de bajos ingresos en cuanto al servicio de agua. De hecho, mi argumento frente a eso, frente al riesgo que podría representar una privatización eventual del IDAN, que podría excluir a grandes porciones de la población, son dos argumentos. Uno, ya hay una porción muy amplia de la población que está excluida bajo la modalidad de servicio que actualmente se presta. Hay grandes contingentes de panameños que simple y llanamente no reciben agua o la reciben a tiempo parcial, ¿no? Y eso deriva no solamente de la incomodidad de no poder bañarse, sino en una situación delicada desde el punto de vista de salud, sobre todo a nivel de los niños, que genera diarrea y otra serie de males que causan inclusive la muerte. El segundo aspecto es que, más allá de que efectivamente hay que en algún momento hacer algún ajuste de tarifas para algunos sectores, eso no necesariamente se traduce en que van a quedar excluidos sectores de bajo ingreso, por cuanto que se puede efectivamente aplicar un sistema de subsidio. ¿Por qué traigo a colación esto que pareciera una fantasía técnica? Porque es bueno que los panameños se sitúen en la realidad y que entiendan que más allá de las complejidades técnicas hay soluciones. Lo único es que conllevan una visión diferente, un poquito más desprendida. Y lo traigo a colación porque por primera vez en Panamá pareciera que empezamos a reconocer que hay serios problemas que van a requerir medidas audaces. Naturalmente que los políticos no se atreven a decir abiertamente, muy pocos de ellos, a lo que yo acabo de decir. Pero eso por eso lo he señalado, porque como yo no corro a ningún cargo político, me puedo dar el lujo todavía de seguir siendo un técnico, ¿no? Y es allí donde entonces a veces se puede apreciar, digamos, la falta de profundidad en cuanto a las propuestas. Otro ejemplo, en materia de la suministro de agua para el canal, es evidente que el tiempo está en nuestra contra, por cuanto que desarrollar cualquier alternativa representa que hay que tomar una decisión ya para poder empezar a desarrollar la infraestructura que se requeriría en este caso, en cuanto a aumentar la capacidad reservoria del río Indio, lo cual a su vez conlleva un aspecto muy delicado, como lo es la necesidad de reubicar ciertos asentamientos humanos, ciertas comunidades que ahora mismo tienen presencia en el área. Entonces el país enfrenta serios problemas. Hago un ejemplo último y sencillo que tiene que ver con las cajas del Seguro Social. Muy pocos candidatos, estoy oyendo, realmente se atreven a decir lo que va a resultar inevitable, que es la necesidad de establecer ajustes paramétricos, que quiere decir sencilla y llanamente tener que modificar el tiempo, digamos, las edades de jubilación y los aportes que hacen tanto los trabajadores como la empresa, ¿no? Y esto sin menoscabo de cualquier otras alternativas que puedan incluir pasar parte del dinero del canal a ayudar a reforzar el programa o parte del presupuesto nacional o que se mejoren el rendimiento del portafolio de activos financieros de la Caja de Seguro Social. Más allá de todas estas consideraciones, ninguna de esas soluciones por sí misma es suficiente. Y por ende, al final, va a tener que ocurrir lo que efectivamente ocurrió hace algunos años, que nos sentamos todos
los sectores involucrados en la mesa a buscar las alternativas que sean del caso. Naturalmente que ningún candidato se va a atrever a decir esto en forma directa y completa, pero hasta ahora lo que más veo que se acerca es decir, hay que establecer un debate, ¿no? Hay que establecer una solución consensuada y en eso coincido, pero hay que también plantear desde ya cuáles son realmente los escenarios desde el punto de vista técnico. Esto solamente por señalar algunos ejemplos y termino con el tema de la minería, que me da la impresión, Javier, no sé si están equivocados, que una vez ya el país despierta de la borrachera, del tumulto y de la confusión que se produjo, por sobradas razones o no, y ya algunos economistas empiezan a atreverse y alguna gente empieza a decir, oye, mira, la verdad es que tendríamos que buscar una alternativa un poquito más sensata, que quizás contemple el desmonte de la minería progresiva, no de manera súbita, y posiblemente que la minería pase a manos del Estado, que es un planteamiento que han hecho algunos candidatos. Y ahí termino yo con esta reflexión. En lo particular, nunca he sido partidario de empresas públicas y tengo que decirlo con absoluta franqueza. ¿Por qué? Porque por naturaleza tienden a ser ineficientes, ¿no? Y que por consiguiente, en este caso, el Estado debe jugar un rol regulador y pasar a manos de los privados la provisión de ciertos servicios. Ya lo mencionamos en el caso del IDAN. Sin embargo, también la experiencia me indica que una salida práctica efectivamente pudiera ser la estatización de la minería. Estos son algunos de los temas que se están abordando en esta coyuntura y que definitivamente requieren un análisis complejo, ¿no? Y un seguimiento en cuanto a las propuestas que se están formulando. Tú Voy a sabes, interrumpir. tú sabes, sabes, Horacio, que escuchándote hablar, recuerdo un parte de un debate en alguna otra época y de una persona que decía cualquier cosa menos privatización. Y yo le preguntaba, pero ¿qué es más importante? ¿Que las medicinas lleguen a la mano de la gente o que la empresa sea pública? Y yo, no me importa que la medicina no llegue, con tal de que la empresa sea pública. Y yo me quedaba mirando como, wow, esto no lo entiendo. Al final del día queremos que las cosas funcionen, ¿no? Y uno tiene que buscar Sí, el modelo correcto. perdón. Con, Sí, no, efectivamente. no, continúa. Es una contradicción cultural, si se quiere, por cuanto que por un lado, te aseguro que quien argumenta de esa forma, por un lado reconoce la poca efectividad y la funcionalidad de las empresas públicas, ¿no? Y reconoce el riesgo siempre viene eso, digamos, amarrado al riesgo de que haya corrupción, etcétera. Pero a la misma vez te dice, hay digamos, ese sentimiento eh, eh, cultural, histórico, de que más allá de los errores del Estado, más allá de sus falencias, más allá de sus vicios, el Estado es bueno, es noble en el fondo y responde a una causa popular, ¿no? Y eso es lo que nos nubla un poco en esa concepción de buscar un balance. Por otro lado, te dice a ti, bueno, pero es que tampoco podemos pasarle todo a manos del privado porque la función del privado es lucrar y también es corrupto. Bueno, naturalmente que hay siempre ese dilema y ese riesgo y la única forma de abordar ese riesgo es desarrollando la capacidad institucional del país, ¿no? Lo cual me lleva a otra reflexión importante con respecto a las propuestas que se oyen. Y es que veo que, por ejemplo, va a haber una propuesta por parte de la empresa privada en Panamá, los candidatos, lo cual me parece muy sano. Pero la misma los candidatos y sus equipos trabajan afanosamente en el desarrollo de un listado de Navidad. Quiero empleo, quiero estabilidad macroeconómica, quiero generar nuevos motores de crecimiento, lo cual es todo deseable. Sin embargo, parte del problema deriva de que los equipos que hacen los planes de gobierno, que por cierto quedan casi siempre a medio palo, por decirlo en forma elegante, o forma, digamos, común. El problema es que muchos de estos planes simple y llanamente no toman en cuenta que todos dependen esencialmente del desarrollo de algo mucho más fundamental, que es el Estado de Derecho y el desarrollo de la institucionalidad. Si tú no cuentas con esa plataforma, difícilmente puedes lograr meta alguna, ¿no? Como se plantea. Por ende, todos otros esfuerzos son de forma totalmente aislada, se articulan en el aire. Quiero ayudar al agro, quiero ayudar a la industria, quiero ayudar a la construcción, requieren una plataforma institucional, entre otras cosas. Guillermo, ¿no sé si tienes algún comentario? No, agradecerles a ustedes en la mañana de hoy. La verdad es que, como siempre, muy didáctico, Horacio. Y nada, si les parece, nos vemos el otro viernes, que es el viernes de carnaval, pero yo creo que sería bueno que la gente se lleve
se lleven la preocupación económica a los carnavales también. No lo de caer el balón, Horacio. Hay que hablarle a la gente la verdad todos los días. Ese programa se llamaría ¿Hay vida económica después de los carnavales? Así mismo. Sí. Esa era la pregunta. Horacio Estriví, gracias por estar con nosotros. Te mando un gran abrazo. Un placer, como siempre. Hasta el próximo viernes. Javier Castillo, muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Saludos, Guillermo. Bye. Esto fue Mirador Económico con Horacio Estriví y la participación de Javier Castillo. Horacio Estriví, uno de los principales economistas de este país. Vamos a la pausa y regresamos. Este es La Mañana Ancon por Radio Ancon.